buenos días. Este es el tema que hemos trabajado por Zoom, pero para los que no pudieron conectarse, les voy a enviar este video. Muy bien, y se titula La cultura Paracas y una partecita de la cultura Vicus. Y se encuentra en su librito de historia. Muy bien, ya este tema lo hemos trabajado por Zoom, pero les repito, hubieron algunos alumnos que no se contactaron o no pudieron conectarse, por lo tanto, los envío este video. Empezamos por su ubicación geográfica de la cultura Paracas. La cultura Paracas es una de las culturas más antiguas de toda América y nos dice que se ubicó en el departamento de Ica, especialmente en el Cerro Colorado al sur de Pisco. Ahí les muestro un poquito del mapa de Perú. Lo que está de color amarillo es el departamento de Ica. En este departamento se desarrolló la cultura Paracas. Tiene un significado esta cultura que significa lluvia de arena y también nos dice que las personas de este entonces eran de frente bien grande. ¿Quién lo descubrió esta cultura? Dice que lo descubrió el arqueólogo nacional Julio César Tello Rojas en el año 1952. ¿Cuál era su idioma de los Paracas? Nos dice que su idioma de los Paracas era el puquina. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Como ya les mencioné, ya lo hablamos, la cultura Paracas se dividió en dos periodos, ¿ya? Pero no confundamos los periodos de Paracas con los periodos que pasó el continente americano, ¿ya? Primero veamos los periodos que pasó el continente americano para llegar hoy en día. Por ejemplo, pasó un periodo Horizonte Temprano 1, otro periodo intermedio temprano 1, donde en este periodo sobresalen los maestros artesanos, el horizonte medio 2, el intermedio tardío 2 y el horizonte tardío 3. Estos son los periodos de toda la historia. Pero la cultura Paracas exclusivamente se dividió en dos grandes periodos que más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, sobresalen en el periodo Horizonte Temprano la cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Pucará y la cultura Ancón. Entonces, la cultura Paracas sobresale en el periodo Horizonte Temprano 1. Una de las más antiguas, porque la más antigua también se dice que es la cultura Chavín. Por lo tanto, se le conoce como la cultura matriz de todas las culturas. Entonces nosotros estamos en el primer periodo, digamos así, o en el horizonte temprano 1, donde en este periodo se ubica la cultura Paracas. Sigamos viendo más acerca de la cultura Paracas. Muy bien, les mencioné que la cultura Paracas se dividía en dos periodos. Uno de estos periodos se le denomina Paracas Caverna y el otro periodo se le denomina Paracas Necrópolis. Empecemos por la Paracas Caverna. Nos dice que la Paracas Caverna apareció aproximadamente en los 700 a 500 años antes de Cristo. Esos años fueron su inicio de la Paracas Caverna. Nos dice que esta cultura tiene una influencia de la cultura Chavín. Ahí está, al primer horizonte cultural pertenece la cultura Chavín y la cultura Paracas. ¿Cómo era su sociedad? Era una sociedad agrícola. Su capital era Tajahuana, donde era el centro ceremonial. ¿Por qué se destacan esta época o esta cultura Paracas o los hombres de esta época? Por los fardos funerarios. Para dividirlo a Paracas en dos periodos, ¿en qué se fijan? En sus tumbas, porque tenían los Paracas dos tipos de tumbas. Unas tumbas eran rectangulares y otras tumbas tenían la forma de una copa invertida. Ahí está, tumbas en forma de copa invertida o digamos de una botella. Nos dice que los Paracas Caverna tienen una influencia de Chavín en su cerámica polícroma, porque tiene varios colores. En otras palabras, los Paracas Caverna se copian su cerámica de los de la cultura Chavín y pues utilizan varios colores.
y esos colores son intensos. También su cerámica lo hacen de una forma acalabazada con asa puente de 2 picos. Para esta cerámica utilizan la técnica post-cocción. Nos dice que se pinta después de haberse cocido la cerámica. Estos paracas sobresalen por las trepanaciones craneanas. Estos son los grandes cirujanos. Los paracas cavernas en esta época nos dice que también sobresalen por hacer trepanaciones craneanas. ¿En qué consiste? Por ejemplo, tenían en la parte frontal una herida. Utilizaban ellos el tumi o cuchillo y también utilizaban pinzas. Lo sacaban toda la parte que estaba mal y lo curaban. A eso lo llamaban ellos lo que realizaban las trepanaciones craneanas. Aparte de eso, dice que fabricaron la deformación craneana mediante la cual diferenciaban las clases sociales. Paracas necrópolis. Este es otro de los periodos de la cultura paracas, donde se inicia en el primer horizonte al intermedio temprano. ¿Cuál era su capital? Tenían como capital Topara. ¿Cómo eran sus tumbas? Sus tumbas eran en forma rectangular, ya no eran en una copa invertida como los cavernas, sino sus tumbas ya eran distintas de estos paracas. Su cerámica nos dice que utilizaban un solo color, un color monócromo. ¿Cómo era su textilería? En este periodo de los paracas necrópolis sobresalen por su textilería, ya no por la medicina como los otros paracas cavernas, sino sobresalen por la textilería. ¿Cómo era su textilería? Nos dice que era la mejor del Perú, no solo del Perú, sino de todo el continente americano. Emplearon el tinte como el achiote y unos animalitos pequeños que se les llama la cochinilla. Con esos pintaban su textilería. ¿Quiénes? Los paracas necrópolis. Muy bien. ¿Cómo era su escritura de los paracas? Según la doctora Victoria de la Jara, se puede observar en sus mantos figuras geométricas y pues ella dice que los llamó tocapus. Esto fue su escritura de los paracas. En la parte de abajo muestran, es como un ejemplo, digamos que así fue lo que está de color blanco, digamos que esa fue la escritura de los paracas. Pero sí se le acuña un vestigio a través de los decorados con figuras geométricas que se les llama tocapus. Entonces, ¿cuál era el tocapus? A las figuras que realizaban, llamadas figuras geométricas, ellos, según la doctora Victoria de la Jara, nos dice que les llama tocapus a estas figuritas, ¿no? Esta cultura llegó a ser considerada como los primeros médicos del Perú. Ya les explicaba por qué, ¿no? Dadas las intervenciones quirúrgicas que hacían. Entonces, la escritura de los paracas, según la doctora Victoria de la Jara, pueden observar en sus mantos que ellos realizaban. ¿Quiénes sobresalían? ¿Qué periodo? Los periodos necrópolis sobresalían por su textilería y en sus mantos dibujaban la escritura según los hombres de esta época. Muy bien, ahí tenemos también la cultura vicus. Les voy a explicar una partecita. Por ejemplo, su espacio geográfico nos dice que se desarrolla en las provincias de Marropón, Ayabaca, donde en Huancabamba, en el departamento de Piura, a finales del formativo u horizonte temprano. Esta cultura ya no se desarrolla a inicios del temprano, ¿verdad? Sino a finales del horizonte temprano, ¿ya? ¿Y dónde se ubica? Se ubica en el departamento de Piura. ¿Cómo eran sus tumbas? Se conoce hasta 11 formas de sus tumbas, las más conocidas en forma de bota. Una bota ustedes todos conocen, ¿ya? Esa era su forma de sus tumbas, de los vicus. Y pues nos dice que sus tumbas tenían 10 metros de profundidad. Puede tener relación con la Sierra del Ecuador y Colombia. ¿Cómo era su cerámica? Su cerámica de los vicus. Nos dice que tuvieron varios estilos en cerámica. Dominaban las figuras antropomorfas, zoomorfas y de felinos. ¿Saben qué dibujaba esta cultura en su cerámica? Nos dice que dibujaban animales, dibujaban varias formas de animales, dibujaban a los felinos y también dibujaban una mezcla de animales y personas.
Su confección era de las frías, la diosa del norte, sobresalen los huacos silbadores. En esta época de los bhikkhus sobresalen los huacos silbadores, que dan sonidos parecidos de los animales como la serpiente, el mono y las aves, entre otros. Esta cultura también también se destaca o sobresale por el uso de la pintura negativa. Consiste en no pintar la parte decorada, sino las áreas que rodeaban para descartarlos el mejo. Dice que esta fue su característica de esta cultura. Se destaca por una pintura negativa. ¿En qué consiste? Esa pintura negativa consiste en no pintar la parte decorada. ¿Cómo era su metalurgia de los bhikkhus? En la metalurgia trabajaban el oro, la plata, el cobre y aleación de ellos. ¿Qué confeccionaban en metalurgia los bhikkhus? Confeccionaban protectores, collares, máscaras, brazaletes, orejeras, que ahora son los aretes, y otras. Para realizar este tipo de trabajo utilizaron la técnica del laminado, del martillado y del dorado. Muy bien, esta tareita se encuentra en tu librito de historia. Me vas a resolver qué significa fardo funerario, qué significa trepanaciones craneanas, qué significa un asa puente, qué significa un asa estribo y todas las preguntitas que están en tu librito de historia en la página que se muestra en tu pantalla. Este ha sido el resumen de la clase por Zoom que hemos tenido y que todos no se conectaron. Espero de ahora en adelante conectarse todos, por favor, para conversar directamente y mostrarnos nuestras inquietudes, aclarar sus dudas de cada uno de ustedes. Ya cumplan con su trabajo, por favor, y de acá tenemos clase la semana que viene.